hermano, Dios te bendiga. Por aquí tu hermano Ivis nuevamente queriendo compartir una palabra. Quiero reflexionar en algo que Dios puso en mi corazón. Hace unos días estaba meditando acerca del Salmo 51. Lo leí, el Salmo que dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Es un salmo que lo escribió David cuando dice la Biblia que cuando después que se llegó a Betsabe vino a él Natán el profeta. Y analizamos un poquito esto de que la Biblia nos habla de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto me llamó muchísimo la atención porque cuando nosotros leemos lo que es la historia de David en la Biblia, nos vamos a encontrar, hermanos, que la Biblia no le tapa el pecado a David, sino que más bien lo revela, lo saca a la luz. Y esto me llamó mucho la atención, porque yo decía tantos errores que cometió David en su vida, tantos errores, tantas situaciones aún de moral, ministro de Dios, cometiendo estos fallos morales tan fuertes. Y la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios. Y vamos a tratar de analizar un poquito, porque estas palabras de que era un hombre conforme a su corazón, estas palabras se dieron antes de que David fuese rey, porque podemos leer allí en el primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 14, donde el profeta le habla al rey, y al rey le dice: mas ahora tu reino no va a ser duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Nota esto. Allí ya había un sello. Dios se había buscado a David. Amén. Entonces esto ya estaba en el corazón de Dios. Y la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es: ¿tú crees que Dios no sabía que David iba a cometer aquellas faltas? ¿Por qué Dios dijo de él que era conforme a su corazón? ¿Será que en el corazón de Dios hay pecado? ¿Será que con el corazón de Dios hay adulterio? ¿Será que hay homicidio? ¿Será que hay este tipo de cosas? No. Entonces me llevó a pensar qué fue lo que vio Dios en el corazón de David para decir que era un hombre conforme a su corazón. Y entonces comprendí algo. Fui a Dios en oración y comprendí lo siguiente. La Biblia me dice que este hombre cometía errores, claro que lo dice, pero hay algo que también la Biblia dice, mis hermanos. Una de las cosas es que cuando David era confrontado, cuando Dios le hablaba a David, cuando los profetas iban y le hablaban a David, lo primero que hacía David era que se humillaba ante Dios, reconocía su pecado, lloraba y se apartaba. Esto era grandioso en la vida de David. Trata de estudiarlo, querido hermano. Y esto es lo que a mí me llama la atención y lo comparo, porque el rey anterior era totalmente diferente, mis amados hermanos. El rey anterior, cada vez que era confrontado, siempre se buscaba excusar en alguien, se escudaba en la gente, se escudaba en las otras personas y nunca reconocía su falta. Pero en cambio David cada vez que era confrontado, David cada momento se humillaba. Él reconocía su error, David reconocía sus faltas y pedía perdón a Dios y se apartaba. Esto era poderoso, mis queridos hermanos. Pero fíjese esto, yo creo que esto fue lo que ocasionó que Dios dijera: este es un hombre conforme a mi corazón. Nota esto, hermano. Yo creo que el ser un hombre conforme al corazón de Dios no se trata de una persona que no comete errores, porque todos cometemos errores, pero yo creo que la Biblia me dice, mis queridos hermanos, que Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón, porque yo creo que esto es lo que agrada a Dios. Yo creo que Dios le agrada cuando tú y yo somos confrontados por Él y reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestra falta, sin culpar a nadie, sin excusarnos, sin buscar y presentar la gran cantidad de excusas que nosotros presentamos ante los hombres y ante Dios cuando somos confrontados. Yo creo que esto es algo que Dios aborrece. ¿Cuántos hombres de Dios, cuántas mujeres de Dios no hemos sido confrontados de parte de Dios? Y muchos en ocasiones lo que hacemos es excusarnos.
Yo nunca voy a encontrar a David siendo confrontado por el profeta y David culpando a aquella mujer diciendo, no, yo soy un hombre. Ella fue la que provocó toda esta situación por salir y vestirse a mi vista. Yo soy un hombre. Normalmente el hombre al ver se emociona, ella es la culpable. No, vamos a encontrar un David pidiendo perdón a Dios, nunca culpando a nadie, siempre reconociendo sus errores. Y yo creo que esto, hermanos queridos, es lo que de alguna forma llama la atención al corazón de Dios. No es que no cometamos errores, sino que cada vez que seamos confrontados por Dios, cada vez que suceda eso, nosotros reconozcamos delante de Él que hemos pecado, delante de Él y delante de los hombres. Amén, que hemos pecado, que hemos hecho falta, que nos humillemos y que nos apartemos de nuestro pecado. Yo creo que Dios en este tiempo ha estado hablando muy claro a la iglesia. Necesitamos humillarnos. Pero ¿humillarnos de qué? Humillarnos, hermanos, de todo lo malo que estamos haciendo. Como hombres de Dios y como mujeres de Dios, hermanos queridos, nosotros vivimos cometiendo errores, pero vivimos metidos en una cápsula. Perdóneme, hermano, a veces tengo que hablar un poco claro. A veces vivimos en una cápsula donde pensamos que los únicos santos somos nosotros, pero nosotros cometemos errores, nosotros cometemos faltas. Probablemente no son faltas morales, pero siempre estamos fallando a Dios. Una de las cosas que Dios está clamando en este tiempo es humíllense, dejen de llevar las cosas como las están haciendo. Y nosotros vivimos culpando a los demás, y cuando se nos da el mensaje de humíllense, nosotros por momentos nos sentimos excluido. No, yo no estoy ahí. El llamamiento a humillarnos no es a mí, porque yo no estoy practicando pecados en lo oculto. Yo en ningún momento estoy afectando a lo que es la moral. Pero hermanos queridos, una de las cosas que nosotros estamos haciendo mal es que estamos llevando el evangelio a una forma como no se debe llevar. Alguien nos enseñó, hermanos, y hemos estado llevando el evangelio como nos place. Y hermano, y se nos ha olvidado que el evangelio se lleva conforme a lo que el Señor ha establecido, no conforme a lo que tú creas ni conforme a lo que yo crea, sino a lo que Él ha dicho. De esto debemos humillarnos también. ¿Cómo es posible que nosotros, como hombres de Dios, que somos dirigentes, que estamos al frente de alguna obra, hermanos queridos, no le prestemos la atención debida a nuestro trabajo? Dios nos está demandando, humíllense, porque Dios nos entregó una obra en tus manos y en mis manos, y nosotros debemos rendir cuentas a Dios. Dios, creo que la obra de Dios no puede trabajarse como una pulpería, no puede trabajarse, hermano, como cualquier bodega. La obra de Dios se trabaja con santidad, con planificación, con oración y con dedicación. Hay gente que se le ha olvidado eso, hay gente que le gusta tener el cargo, pero no la responsabilidad. Le gusta estar en los primeros lugares, le gusta ser mostrado, le gusta aparecer en los primeros asientos, pero en el secreto no trabajan. En el secreto llevan la obra de Dios como quieren, sin planificación, sin supervisión, sin nada de eso. Perdónenme, pero la obra de Dios no se trabaja solamente con oración. La obra de Dios también se trabaja con planificación, porque la Biblia me dice que la fe sin obra es muerta. Perdónenme, hermano, pero yo pienso que Dios está diciendo, dejen de trabajar la obra mía de esa forma. Humíllense. Y esa palabra aplica a todos nosotros. Estamos llevando la obra de Dios como queremos, pero a mí me resulta, eso yo lo estoy hablando desde el punto de vista administrativo, si se pudiera decir, de cómo estamos llevando las cosas de Dios. Hermanos queridos, ¿por qué usted cree que sucedió lo que sucedió cuando David trajo el arca? Hermanos, ellos adoptaron un sistema filisteo, porque eso de traer el arca con unos animalitos al frente, eso lo hacían los filisteos. Entonces hay algunos hombres de Dios, mujeres de Dios, que quieren manejar la presencia de Dios, quieren manejar los negocios de Dios con sistemas filisteos, y eso no funciona, porque lo siguiente que va a suceder es que va a haber muerte, hermano. Por eso es que ese hombre murió. Pues ¿sabe por qué? Porque estaban manejando las cosas de Dios con un sistema filisteo, cuando ya Dios había seleccionado un sistema celestial. No es como tú ni yo digamos, es como Dios lo diga.
Entonces hay que entender esto, mis queridos hermanos, no podemos olvidarlo. Y si hablamos desde el punto de vista moral, hay algo que me llamó la atención y aquí quiero cerrar con el verso que les hablé, el libro, el Salmo capítulo 51, donde habla de arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Cuando yo leo este capítulo, me doy cuenta lo que había en el corazón de David. Voy a encontrar de repente expresiones como en el verso 4 dice: contra ti solo he pecado. Mire esto, este hombre sigue diciendo: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me haces comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco, y se recrearán los huesos que has abatido. Y miren como dice el 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, y no eches delante de mí, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire lo que este hombre estaba diciendo. Este hombre no se escondió diciendo: Señor, el cargo que tengo. Señor, mira, yo soy un hombre de kilometraje que tiene ministerio reconocido. No, este hombre dijo: yo he pecado. Y dijo: Señor, a mí no me interesa. Claro, no lo dice, pero yo trato de imaginarme que David en ningún momento le importó si era rey, si tenía cargo, si tenía ministerio. A él lo que le importaba es que la presencia de Dios no se quitara delante de él. Pero hubo algo más poderoso. Cuando yo leo este Salmo 51 fue después que el profeta lo confrontó, y mire hermano cómo reacciona él. Pero después de esto yo encuentro a un David que ya no comete ningún tipo de errores desde el punto de vista de la moral. En esto yo entiendo que el hombre de Dios, cuando reconocía su pecado, se humillaba y había un arrepentimiento genuino. Y yo creo que eso es lo que Dios está llamando de ti y de mí. Por eso es que Dios estableció, y yo me imagino a Dios diciendo: colóquenme eso ahí, eso tiene que estar ahí en la Biblia. Esa oración no fue una oración más. Esta oración no fue una oración de 3 lágrimas. Allí cuando estoy siendo confrontado y después a los 3 meses vuelvo a caer en lo mismo. No, Dios vio el corazón de este hombre. Este hombre no volvió a caer en las mismas trampas, ni en los mismos modelos, ni en los mismos sistemas. Fue un hombre que tuvo un arrepentimiento genuino, un hombre conforme al corazón de Dios, mi querido hermano. Entonces quiero dejarte esto. Amén. Ya Dios nos está llamando a arrepentirnos, a humillarnos. Y probablemente no tiene nada que ver en nosotros con situaciones de moral, pero hay formas como estamos llevando el evangelio que no están delante de Dios. Aquí los consejos es lo que da Dios, no lo que damos nosotros. Amén. Entonces aquí no es el kilometraje ni la grandeza. Aquí, sea grande, sea pequeño, hay que aprender a escuchar a Dios. Hemos adoptado sistemas que actualmente lo manejamos y lo llevamos a la iglesia, pero el llamado es: humíllense, porque no podemos traer, y humíllense a mí también, eso va conmigo, amén, no podemos traer los sistemas filisteos para el sistema divino. Amén. Que Dios te bendiga, querido hermano. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti, y si gustas, compártelo. Amén. Yo creo que muchos necesitamos escuchar esta palabra. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.